Pues bienvenidos a otro nuevo vídeo de Overlord. Recuerdo que estoy rehaciendo algunos de los vídeos de esta sección ya que cuando empecé era bastante inexperto en este tipo de contenido. Y de paso añado más curiosidades de los personajes, lo cual siempre es bueno. Como siempre os dejaré el anterior vídeo por aquí, la lista de reproducción en la descripción, por lo que ahora sí, vamos a empezar. Demiurge es el guardián que controla el séptimo piso de la gran tumba de Nazarick. Este séptimo piso es prácticamente la representación del infierno, todo está lleno de lava y es muy peligroso para cualquier enemigo que esté vivo. Según el propio Demiurge, este piso fue diseñado por su creador Amber, del cual hablaremos más tarde. Por cierto, antes de que la gran tumba de Nazarick fuera conquistada por el gremio, el boss de este piso no era otra cosa que un dragón que lanzaba relámpagos. Este piso contiene todo lo que Demiurge necesita para realizar sus funciones. Entre las áreas conocidas del séptimo piso tendríamos el río de lava, que si bien en principio ya es peligroso, también es la residencia del guardián de área Guren. Este NPC es realmente interesante. Guren no es otra cosa que un slime infernal del nivel 90. Su táctica principal para defender su área es esperar y ocultarse en el gran río de lava. Cuando un oponente se le acerque, este lo arrastrará a su muerte con sus tentáculos. Se podría ver como una trampa muy avanzada, pero no solo es eso. Su capacidad de lucha está a la par que los guardianes de piso. Es más peligroso que el propio Demiurge, su superior directo. Al no necesitar respirar en la lava, es un oponente que en condiciones normales es casi imposible de derrotar. Lo malo es que debido a su aura pasiva desataría el caos si fuera a otro área de Nazarick, por lo que Ainz prefiere dejarlo en su hogar. Guren también puede crear otros slimes infernales, por lo que es un enemigo muy peligroso. Por último, en este piso también tendríamos el Templo Ardiente, vigilado por 7 Evil Lords. Este templo de estilo griego está principalmente en ruinas. Es también donde reside Demiurge. Por dentro es igual que por fuera, un templo destruido con estatuas de dioses derruidas, pero a Demiurge por lo visto le gusta así ya que fue su creador el que lo diseñó para él. Sobre su personalidad, Demiurge es uno de los seres más crueles de Nazarick. Es cruel contra todos los que no pertenezcan a Nazarick y disfruta del sufrimiento de otras razas. Esto lo podemos ver reflejado en su karma. Recordemos que el karma es un valor que varía, entre otras cosas, la potencia de salida de habilidades o hechizos, pero también nos permite ver para qué lado se balancean los personajes y si son en el sentido estricto de la palabra malos o buenos. El karma de Demiurge, como no es menos 500, es extremadamente malvado, y los únicos que lo igualan son Albedo y como no el propio Ainz. Demiurge es uno de los NPCs más inteligentes de todo Nazarick. A su nivel solo están Albedo y el actor de Pandora. Bueno, ya sabéis que Ainz está por encima de todos, pero no hace falta explicarlo, ¿verdad? Está calificado tanto para guardián de piso como para comandante de las defensas de Nazarick, por lo cual estuvo a cargo de diseñar un sistema más complejo para la defensa junto con Albedo. Este también está a cargo de la agencia de inteligencia y como no es un gran estratega. Según el autor de Overlord, Maruyama, Demiurge tendría la capacidad de conquistar todo el continente del Nuevo Mundo en solamente 5 años. Eso sí, no está seguro de cuánto daño sufriría Nazarick. Hablemos ahora sobre su lealtad hacia Nazarick y sobre todo, como no, hacia el propio Ainz. Es algo interesante ya que al ser tan listo es uno de los que más se tiene que tener en cuenta. En principio Demiurge es totalmente leal a Nazarick y a Ainz, al igual que todos los NPCs, sin embargo a esto hay que introducirle el factor importante que sería su propio creador, ya que como sabemos muchos de los NPCs traicionarían a cualquiera si su creador se lo ordenara. Su amor hacia sus creadores es muy alto. Como ya sabemos, la excepción sería Albedo, de la cual pues de paso os dejaré su vídeo porque, bueno, spam. Pero es muy interesante ya que, como respondió Maruyama, si su creador Albert, del cual hablaremos ahora, le ordenara matar a Ainz, él reuniría a todos los NPCs en la sala del trono y después lo desafiaría a una pelea frontal totalmente solo. Este es un resultado inesperado ya que sabemos que Demiurge perfectamente podría tener muchas más oportunidades de ganar haciendo planes complejos o tomando a su enemigo por sorpresa. Es algo que en principio, conociéndolo, podríamos pensar que es imposible, pero esto nos deja ver que Demiurge es incluso más leal, sobre todo tiene más respeto que muchos otros NPCs. Hablemos ahora sí sobre su creador. Albert, miembro del gremio Insoalgone, es obviamente uno de los 41 seres supremos y creador de Demiurge. Albert era alguien obsesionado con ser malo, a menudo actuaba como el típico villano y al igual que Ainz era un chuni. Ya sabéis, un adolescente con delirios de grandeza que cree que tiene poderes. Sin embargo, este era más del tipo pesimista.
Él veía el mundo de forma más realista y se solía quejar de lo mal que estaba todo y la imposibilidad de mejorar sus condiciones de vida. No se le puede culpar, pues el mundo del año 2138 estaba realmente muy mal, como ya pudimos ver en el propio vídeo de Ainz. A menudo se solía quejar de que nunca podría llevar una vida tan cómoda como Touch Me, los cuales pues se llevaban realmente mal. A menudo estos dos discutían y Albert solía echarle en cara lo mal que lo había hecho como antiguo líder del gremio. Muchas veces el propio Ainz tenía que mediar entre ellos, pero Albert era del tipo que se guardaba el rencor muy bien y muy fuerte. Se podría decir que estos dos eran el contrario del otro y por esto se llevaban tan mal. Sobre sus habilidades, un dato curioso es que antes de que se formara el gremio Ainz Allgown, él era el que tenía mayor potencia de fuego. Por último, como no, al ser un Chuny, al igual que pasó con Ainz y el actor de Pandora, Albert derramó todo su espíritu Chuny en Demure y lo creó pensando en todos los estereotipos de lo que sería el villano perfecto. Y la verdad es que lo consiguió bastante bien. Como he mencionado antes, Demure comanda 7 Evil Lords. Estos reciben el nombre de los 7 pecados capitales, aunque en principio deberían ser 12, pero los otros 5 están desaparecidos. Estos Evil Lords son de nivel 80 a 90, y partiendo de la base de que son fuertes, su mejor cualidad es que pueden convocar un ejército de demonios. Eso sí, tiene una limitación ya que solo pueden convocarlo una vez al día, aunque creo que convocar un ejército por día está bastante bien. También pueden convocar otro Evil Lord, pero de menor nivel. Eso sí, al convocar a otro Evil Lord no podrán convocar a más demonios. Demure además puede convocar versiones duplicadas de estos demonios, pero estas copias no pueden invocar otros demonios como los originales. Hablemos ahora sobre sus habilidades, ya que Demure en términos generales es considerado uno de los guardianes de piso más débiles. Esto debería ser bastante obvio ya que no está enfocado en luchar. Sin embargo, esto no le desmotiva a Demure confía en ganar cualquier batalla ya que él solo pelea batallas que puede ganar. ¡Ajá! ¿Será hijo de puta? Como iba diciendo, según él, uno no tendría que optar por luchar si no tiene posibilidades de ganar, a menos que se lo ordenen. Aún así, según Evilith, es mucho más poderoso que un rey demonio del Nuevo Mundo, quizás tan poderoso como el rey dios demonio, el cual casi destruyó el Nuevo Mundo hace 200 años. Este, por cierto, como apunte, fue derrotado por los 13 héroes. Actualmente Demure posee 3 transformaciones, esto es porque en principio puede cambiar de forma a un grado limitado, no está tan chetado como el actor de Pandora, pero muchas veces lo hemos visto en su forma medio rana demonio, y también puede hacer cosas como moldear sus brazos para usarlos ofensivamente. Además puede hacerse crecer un par de alas para volar. Su tercera forma se considera la más malvada y cercana al diablo en todo Nazarick. Eso sí, de lo que está seguro es que aún con todos estos preparativos, al único que no podrá ganar es a Ainz. En su equipo principal tendríamos el Armagedón Diabólico. Este objeto fue creado por su creador Amber esperando imitar un objeto mundial. Este objeto mundial se decía que podía convocar un número ilimitado de demonios que consumirían todo el mundo. Amber trabajó mucho en él, pero al final no pudo funcionar como él quería, y acabó perdiendo el interés hasta que se rindió. Este objeto es una estatua de 6 brazos, cada brazo tiene un tipo diferente de joya, y cada uno tiene en su interior un hechizo de nivel 10. Amber no pudo hacer que estos hechizos convocaran a los demonios de una vez, sino que son llamados en oleadas de niveles. Es decir, la primera oleada convocaría a 128 demonios inferiores de nivel 10, la segunda 64 demonios de nivel 20, así hasta llegar a su final convocando 2 demonios de nivel 60 y uno de nivel 70. Como podemos ver, es una copia muy inferior a lo que sería el objeto mundial original. Ahora te puedes hacer un modo zombies pero con demonios de PM. También posee un objeto que le protege de otros objetos mundiales y el anillo de Ainz Allgown que le permite teletransportarse por Nazarick. Hablemos ahora sobre sus aficiones, las cuales son bastante... bueno, está dentro de su personaje. Demure en su tiempo libre disfruta de realizar experimentos mágicos con sus prisioneros, disfruta de incitar el odio y la traición entre ellos, los usa para su diversión y entre los numerosos experimentos tendríamos la fabricación de pergaminos. Si no me equivoco se hacen con la piel y de forma que no voy a comentar, pero no es muy agradable. Pero estos pergaminos pueden contener hechizos de hasta nivel 3. Por cierto, Titus, el amigo de Mare, también participa en estos. Se ha centrado también mucho en probar magia de mestizaje, ya sabéis, reproducción entre distintas razas como humanos y semihumanos. Por cierto, sobre la crianza y Mare, le dijo que en el futuro le enseñaría sobre el tema. Si no lo he hecho ya es porque muy seguramente Ainz le echaría la bronca, y tiene razón. Otra afición de Demure sería la artesanía. La artesanía normal, obviamente no.
Demiurge utiliza incluso huesos de sus víctimas para construir cosas como una silla. Le gusta hacer todo tipo de estos objetos, en particular mobiliario. Según se sabe, sus técnicas han superado a las de un aficionado. Jope, Amber, te pasaste muchísimo. Sobre sus relaciones ya conocemos su relación con Ainz y su creador, por lo que vamos a centrarnos en otros NPCs. Su relación con Albedo es bastante buena, como su segundo al mando se relacionan mucho entre sí, y la suele apoyar para que ella se centre en supervisar a los demás guardianes. Hace como que no sabe nada de sus delirios por Ainz, y es también una de las personas que no puede leer en absoluto junto con Ainz. Su relación con Saltear tampoco es demasiado mala, es más, en ocasiones se ha preocupado realmente por ella, como cuando le pide perdón a Ainz por su traición. Comparten intereses similares, aunque eso sí, estratégicamente piensa que solo es apta para tareas que impliquen destruir al enemigo en su totalidad. Con Cogyutos la verdad es que se lleva especialmente bien, se tratan un poquito como rivales y suelen beber y hablar mucho juntos en el bar de Nazarick. Muchas veces Demiurge le proporciona consejos sobre las órdenes de Ainz, e incluso ayudó a su petición de perdonar a los hombres lagarto, por lo cual tienen una muy buena relación. Tiene una relación cordial con Víctin, aunque lo ve poco, pero mira cómo lo sostiene, qué monos. También, al igual que Albedo, tiene un poquito de envidia hacia el actor de Pandora, ya que es la creación directa de Ainz. Y por último hablaremos sobre su relación con Sebastian. Estos dos no se llevan nada bien, en principio porque su creador era Touch Me, y ya sabemos que él y Amber se llevaban especialmente mal. Esta relación se ha transmitido y en cuestión de moralidad tienen diferencias enormes. Aun con todo esto respeta las habilidades del otro. El nombre de Demiurge en la filosofía nórdica es la entidad impulsora de la creación del universo y del mundo. Significa maestro, supremo artesano o hacedor. Por cierto, Yardabot, el nombre que se le ocurrió para su disfraz como emperador demonio en el Nuevo Mundo, es uno de los nombres que se le da a Satanás. Por lo visto escogió este nombre porque tendría que luchar contra Ainz, alias Momon, y de alguna forma podría parecer una traición. Por último, mencionar que en la novela web, la versión anterior de Overlord, que vuelvo a recordar no es canon, al faltar la figura de Albedo, la cual no existe, es Demiurge quien asume el puesto de supervisor de los guardianes de piso. Y eso va a ser todo por este vídeo, espero que hayáis descubierto algo nuevo, o por lo menos que os hayáis entretenido un rato. Seguiré haciendo vídeos sobre Overlord en el futuro, por lo que si te ha gustado dar un buen like, suscríbete, sígueme en Twitter, en Facebook y activa la puta campanita. Preferiblemente la opción de todas para mucho más. Adiós.